Bienvenidos, soy el profesor Fernando Camargo y en esta presentación voy a explicar el tema sales, sus ecuaciones balanceadas de formación y su nomenclatura. Cuando un hidróxido reacciona con un ácido, se forma una sal más agua. Si el hidróxido se combina con un oxácido, es decir, un ácido que tiene oxígeno en su molécula, se forma una oxosal. Si el hidróxido se combina con un hidrácido, es decir, un ácido que no posee oxígeno en su molécula, formamos una sal de hidrácido. La denominación que reciben las sales proviene del nombre del ácido que las origina. Para nombrar una sal cuando deriva de un oxácido, cuyo nombre termina en oso, se reemplaza dicha terminación por ito. Análogamente, cuando el nombre del ácido termina en ico, se reemplaza por ato. Otra manera, para saber cuándo utilizar los sufijos ito o ato, en lugar de determinar de qué ácido proviene la sal neutra, para así nombrar el compuesto, es determinar el estado de oxidación con el que trabaja el no metal, diferente de oxígeno en el compuesto. Para nombrar una sal derivada de hidrácido, cuyo nombre termina en hídrico, se reemplaza dicha terminación por uro. Cuando se combina un hidróxido con un oxácido, genera o produce una sal de oxácido y agua. Vamos a analizar la formación de la sal carbonato de calcio al combinar hidróxido de calcio con ácido sulfúrico. Comenzaremos formando la molécula de hidróxido de calcio. Para ello colocamos el metal seguido del grupo oxidrilo y cruzamos los estados de oxidación. Una vez formado el hidróxido, vamos a escribir la molécula de ácido sulfúrico. Como sabemos, está formada por hidrógeno, azufre y oxígeno. Y vamos a colocar en la parte superior de cada átomo su respectivo estado de oxidación. El átomo de hidrógeno actúa con estado de oxidación 1 positivo. El átomo de azufre actúa con su mayor estado de oxidación, 6 positivo. Y el átomo de oxígeno en los oxoácidos actúa con estado de oxidación 2 negativo. Una vez colocados los estados de oxidación, vamos a realizar un cálculo matemático para igualar las cargas positivas con las negativas, es decir, lograr que la molécula del ácido sea neutra. La suma de las cargas positivas del hidrógeno y el azufre nos da 7. Si este número es impar, debemos colocar como subíndice del átomo de hidrógeno el número 2. El subíndice se multiplica por la carga, por lo tanto en el átomo de hidrógeno tenemos 2 por 1, 2 cargas positivas, más 6 que aporte el azufre, tenemos en total 8 cargas positivas. Como cada átomo de oxígeno aporta 2 cargas negativas, vamos a colocar como subíndice del oxígeno un número tal que multiplicado por 2 me dé 8. En este caso, un 4. Si multiplicamos, 4 por 2 es 8. Hemos logrado igualar las cargas positivas con las cargas negativas y la molécula del ácido es neutra. Luego de escribir la fórmula molecular de ambos reactivos, vamos a formar la molécula de sal. En el miembro de los productos escribimos el símbolo del catión que proviene del hidróxido, es decir, el metal, en este caso el calcio, y a continuación escribimos la fórmula molecular del anión que proviene del ácido, en este ejemplo el anión sulfato. La carga del catión es 2 positivo, podemos observarla como subíndice del grupo oxidrilo en la molécula de hidróxido. La carga del anión es 2 negativo, podemos observarla en el subíndice del átomo de hidrógeno en la molécula del ácido sulfúrico. Las cargas del catión y el anión se cruzan, por lo tanto debemos colocar el anión entre paréntesis. Luego debemos simplificar en el caso de que sea posible. Cuando el subíndice es el número 1, no se escribe, tampoco escribiremos, en este caso, el paréntesis del anión. De esta manera hemos logrado formar la molécula de sal. Siempre que formamos una sal, obtenemos también como producto agua. Ya formadas todas las moléculas que participan de la reacción, tanto los productos como los reactivos, comenzamos a equilibrar para que se cumpla la ley de conservación de la masa. Para equilibrar vamos a seguir un orden que va a facilitar el proceso.
Vamos a equilibrar primero el metal, en este caso el calcio, luego el no metal, o sea el azufre, luego seguiremos con el hidrógeno y por último con el átomo de oxígeno. Si observamos el átomo de calcio, tenemos un átomo de calcio en cada miembro de la ecuación, por lo tanto está equilibrado. El átomo de azufre también está equilibrado, un átomo de azufre en cada miembro de la ecuación. Vamos a equilibrar el átomo de hidrógeno. En la molécula del hidróxido tenemos 2 átomos de hidrógeno y en la molécula de ácido sulfúrico también tenemos 2 átomos de hidrógeno, o sea, 4 átomos de hidrógeno en total en el miembro izquierdo, reactivos. En el miembro derecho, productos, solo tenemos hidrógeno en la molécula de agua. Tenemos 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, para equilibrar, debemos colocar un coeficiente 2 delante de la molécula de agua. Si contamos ahora los átomos de oxígeno, vemos que del lado de los reactivos tenemos 2 oxígenos en el hidróxido y 4 oxígenos en el ácido. 6 oxígenos en total. Del lado de los productos tenemos 4 átomos de oxígeno en la sal y 2 átomos de oxígeno en las 2 moléculas de agua, 6 oxígenos en total. Por lo tanto, nos queda equilibrado. Sales de hidrácido. Si combinamos un hidróxido base con un hidrácido, obtenemos como producto una sal de hidrácido y agua. Como ejemplo, vamos a formar el cloruro de calcio, combinando hidróxido de calcio y ácido clorhídrico. Comenzaremos formando la molécula de hidróxido de calcio. Para ello colocamos el metal, seguido del grupo oxidrilo, y cruzamos los estados de oxidación. Una vez formado el hidróxido, vamos a formar el hidrácido, es decir, el ácido clorhídrico. Para ello colocamos el átomo de hidrógeno, seguido del átomo de cloro, colocamos encima los estados de oxidación y los cruzamos. Como en este caso ambos estados de oxidación son 1, no se escriben los subíndices. Una vez escritas las moléculas de reactivo, comenzamos a formar el producto, o sea la sal, el cloruro de calcio. Para ello escribimos el calcio seguido del átomo de cloro y cruzamos sus estados de oxidación. Como el subíndice 1 del átomo de calcio no nos permite simplificar, queda formada la sal. Vamos ahora a escribir la molécula de agua. Por último, equilibraremos la ecuación para que se cumpla la ley de conservación de la masa. Comenzamos con el metal, es decir, el átomo de calcio. Si observamos, vemos que hay un átomo de calcio en el miembro de los reactivos y un átomo de calcio en el miembro de los productos. Seguimos con el no metal, en este caso el cloro. Tenemos un átomo de cloro en el miembro de los reactivos y 2 átomos de cloro en el miembro de los productos. Por lo tanto, deberemos agregar un coeficiente 2 delante de la molécula del ácido. Continuaremos equilibrando el átomo de hidrógeno. Podemos observar que tenemos 2 átomos de hidrógeno en la molécula del hidróxido y 2 átomos de hidrógeno por las 2 moléculas del ácido. 4 átomos de hidrógeno en total del lado de los reactivos. En el miembro de los productos tenemos átomos de hidrógeno en la molécula de agua, 2 en total. Esto nos indica que debemos agregar un coeficiente 2 delante de la molécula de agua. Hemos así logrado equilibrar los átomos de hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno en cada miembro de la reacción. Por último, equilibramos los átomos de oxígeno. Del lado de los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno en la molécula del hidróxido y del lado de los productos tenemos 2 átomos de oxígeno por las 2 moléculas de agua. El oxígeno queda equilibrado. Una vez equilibrada la ecuación, podemos leerla de la siguiente manera. Una molécula de hidróxido de calcio reacciona con 2 moléculas de ácido clorhídrico para formar o producir una molécula de cloruro de calcio y 2 moléculas de agua. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, no olvides darle like.